que se expide la ley 1010 sobre acoso laboral, y el año 2018, el año en que ellos hicieron su investigación, y el corte es a diciembre de ese año. Así que resulta una información, aunque 2 años posterior al momento en que 2 años anteriores al año en que nos encontramos, en todo caso sí resulta una investigación muy actual. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un rastreo de las sentencias que se referían de alguna manera al acoso laboral y a la precariedad en el trabajo. Pudieron identificar 109 sentencias. Sin embargo, fueron en su análisis descartando sentencias a partir de unos criterios que ellos mismos establecieron para poder hacer el análisis. Sin embargo, bueno, ellos encontraron de esas 109 sentencias, 92 favorables, perdónenme, 92 desfavorables y 17 favorables. De las 92 favorables, 8 correspondieron a la Corte Constitucional, la instancia que decidió desfavorablemente al acoso laboral o a la precariedad en el trabajo, 19 en el Consejo de Estado y 65 fueron expedidas esas sentencias por la Corte Suprema de Justicia. Pudieron identificar 17 fallos favorables, 3 en la Corte Constitucional, 6 en el Consejo de Estado y 8, perdónenme, y 8 en el y 8 en la Corte Suprema de Justicia. Es que aquí la pantalla no me deja mirar el número de sentencias que fue proferido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces encontramos ese panorama de investigación. Ellos quisieron hacer un análisis no de las sentencias desfavorables, sino de las 17 providencias favorables en donde se estableció que sí había acoso laboral. De esas 17 providencias favorables sobre acoso laboral, 6 reconocieron que había afectaciones en la salud de los trabajadores. 8 que se configuraban ciertas represalias a los trabajadores. Cambio de condiciones laborales en 4 de las providencias, malos tratos a los trabajadores en 5 y negligencia organizacional en una de las sentencias. Entonces, cuando hablamos de las afectaciones al derecho a la salud, en las sentencias pudieron identificar que existía acoso laboral con origen en el tema de la salud por razones de presencia de discapacidad en los trabajadores. También en el tema de la salud encontraron que hubo despidos fundados en las condiciones de salud de las personas. Saben ustedes que por mandato de las altas cortes se ha ido configurando y se ha configurado en el país una protección laboral reforzada por condiciones de salud. Entonces, en esa medida, en la providencia se relaciona el tema de la afectación de salud con comportamientos de acoso laboral. En el caso de las 8 sentencias en donde pudieron identificar represalias en los trabajadores, estas represalias tenían que ver con imputación de hechos falsos,
memorandos por incompetencia, descuentos injustificados y faltas disciplinarias por ausentismo. Entonces, fíjense que las altas cortes han podido relacionar el tema del acoso laboral con comportamientos y decisiones que toma el empleador y que en principio pudieran no ser considerados acoso laboral, como la misma ley 1010 lo establece, que el régimen disciplinario y la aplicación del régimen disciplinario no tendría por qué constituir una forma de acoso laboral. En todo caso, cuando la aplicación del régimen disciplinario es desproporcionada o no tiene fundamentos reales, entonces se puede constituir el acoso laboral o los memorandos por incompetencia. No siempre que se llame la atención a un trabajador por razón de su desempeño, por razón de su desempeño laboral, está fundado en una condición real del comportamiento y del desempeño de ese trabajador, y así lo reconoció la Corte en la sentencia, en donde dice que esos memorandos por incompetencia podrían de alguna manera constituir acoso laboral. Luego tenemos 4 sentencias que identificaron en la investigación que nos hablan del cambio de condiciones laborales. Entonces, en ese cambio de condiciones laborales nos hablan del aislamiento del puesto de trabajo. Es un comportamiento que se presenta en muchas ocasiones. En el sector privado, por ejemplo, hay casos en los que a las personas se les protege por las condiciones de salud. Entonces, a los trabajadores se les debe mantener en su puesto de trabajo fundados en la protección especial que tienen por su condición de salud. Y los empleadores los mantienen y les pagan el salario. Pero resulta que los aíslan totalmente de sus centros de trabajo. Los envían a sitios distantes. En muchas ocasiones, instalaciones que posiblemente ni siquiera pertenecen a la empresa. Y los encierran y deben permanecer en ese sitio durante todo el día, todos los días. Y entonces eso termina constituyendo una forma de acoso laboral. También ocurre que a los trabajadores, sin necesidad de mandarlos a instalaciones diferentes, se les pudiera de alguna manera aislar de la dinámica propia y de la dinámica diaria y del mismo sitio de trabajo. Entonces, ahí también se identificaron que son conductas de acoso laboral, el cambio en esas condiciones laborales y el aislamiento del puesto de trabajo. Pero también identificaron dentro de ese cambio de condiciones laborales los traslados constantes del lugar de trabajo, como una forma de acoso laboral. Los malos tratos a los trabajadores. En los malos tratos a los trabajadores, en donde hubo 5 sentencias favorables, en donde se argumentó el tema del acoso laboral fundado también en los malos tratos a los trabajadores, encontramos que se fundaron las sentencias en acusaciones por raza y cultura, que no es otra cosa que el derecho a la no discriminación. No discriminación general, pero tampoco a la no discriminación en materia de empleo y ocupación. Más adelante veremos que ha habido sentencias también que han protegido a las personas desde el derecho a la no discriminación, lo que esa afectación al derecho a la no discriminación ha implicado en términos de acoso laboral. Tratos degradantes a los subalternos. Tiene que ver con los malos tratos a los trabajadores y amenazas de acudir a los estrados judiciales y arreglar allá las diferencias que
que se puedan presentar entre las partes. Y entonces la Corte ha protegido a estos trabajadores a los que se les ha estado amenazando con el adelantamiento de procesos judiciales. Otro de los asuntos es la negligencia organizacional. La negligencia organizacional, solamente una de esas 17 sentencias se refirió a ese asunto en particular y tenía que ver con la no dotación, no suministro de los elementos de protección personal de los trabajadores. Que, pues, si una persona no está protegida con los elementos de protección personal necesarios para garantizar su derecho a la salud, para garantizarle la prevención contra los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, pues puede ser uno de los motivos por los que la persona diga: yo no puedo seguir trabajando en esta empresa. Y la Corte, cuando falló, lo relacionó con una forma en que pudiera constituirse el acoso laboral. En el estudio que adelantaron en la Universidad, Corporación Universitaria Republicana, pues son estos los resultados que encontraron en las 17 providencias favorables al acoso laboral en el periodo 2006-2018. Como podemos verlo, no es que solamente haya habido 17 procesos o 17 providencias, sino que son solamente las favorables. En total pudieron identificar 109 procesos, 109 sentencias, otras fueron desfavorables a los que las impulsaron. Enseguida, en el estudio que hacen, otra forma en donde, otra manera en que analizó la información, la investigación de la que estamos hablando o en la que estamos fundando esta charla, fue mirando las modalidades de acoso laboral según las providencias y comparándolo con la Ley 1010 de 2006, con la ley que busca proteger a las personas contra el acoso laboral. Entonces, lo que acabamos de ver, afectaciones a la salud, represalias a los trabajadores, cambios en las condiciones, malos tratos de los trabajadores, negligencia organizacional, lo miraron a la luz de lo que la ley 1010 define como acoso laboral. Entonces sabemos que el acoso laboral hay 6 modalidades, que son maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad laboral y desprotección. Entonces lo que encontraron en las sentencias lo compararon con las conductas que constituyen acoso laboral. Y entonces encontraron que en el acápite de maltrato, en las sentencias se pudo identificar que existían tratos degradantes, que así lo reconocieron las sentencias, amenazas de acudir a los estrados judiciales, comentarios despectivos contra los trabajadores, la descalificación profesional como una forma de maltrato, que además se presenta en no pocas ocasiones y de manera muy velada ese punto de la descalificación profesional, sin saber las personas que lo hacen el daño que le están causando a la víctima de esa descalificación profesional. En el ámbito de la persecución, que es otra de las categorías que nos señala la ley 1010, por ejemplo, el no otorgamiento de permisos para asistir a citas médicas es una forma de persecución, pero también de acoso laboral. Asignación de trabajos desproporcionados frente a la capacidad de las personas. En esto pudiéramos decir que estaría relacionado con el tema, por ejemplo, de la discapacidad o las capacidades diferentes, pero también estaría
relacionado con asignarle a una persona trabajos más allá de lo que es humanamente posible desarrollar. Entonces, si a una persona le asignan trabajos desproporcionados, pues vienen afectaciones a la salud, viene el estrés ocupacional, viene lo que se denomina el burnout, que es el agotamiento de la persona, y bueno, y todo lo que ello implica para la salud mental e incluso física de los trabajadores. Otra forma de persecución, que también se identifica como relacionada con el acoso laboral, son los traslados constantes de sitio de trabajo, los descuentos injustificados, las faltas disciplinarias por ausentismo. Este tema del ausentismo es importante tenerlo en cuenta porque el ausentismo es propio de todas las organizaciones. Es propio de todas las organizaciones, pero existen empleadores que le ponen mucho énfasis al ausentismo y entonces lo que quieren transmitirle a los trabajadores es que de ninguna manera se pueden ausentar del trabajo. Pero hay motivos legales por los que las personas se pueden ausentar del trabajo. Una calamidad doméstica, una cita médica que deba atender, incluso la, la necesidad de atender responsabilidades familiares, son motivos de ausentismo. Y entonces, pues bueno, pues se deben desarrollar desde los empleadores y los trabajadores estrategias para reducir el ausentismo, pero el ausentismo no puede de ninguna manera constituirse en una manera de perseguir o de estar afectando a los trabajadores mediante actitudes y comportamientos que puedan constituir el acoso. En este tema del ausentismo, eh, pues es un tema que se debe abordar desde, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero también cuando vamos a mirar el ausentismo, tenemos que mirar cuál es la media nacional de ausentismo. Y en estudios recientes de la Asociación Nacional de Empresarios, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y con base en datos suministrados por el Ministerio de Salud, se pudo identificar que el número de días de ausentismo, en la media nacional, se ubica en 9.1 días al año por cada trabajador. Entonces, cuando uno va a mirar el ausentismo, no solamente individual, sino colectivo en una organización, en una empresa, pues debe tener en cuenta en cuánto se ubica el ausentismo de esa empresa, para saber si el ausentismo está representando un problema para la organización. Y luego, pues también mirarlo de manera individual. Y cuando una persona se ausenta por más de 9.1 días al año, pues vale la pena mirar cuáles son las razones. Puede tener una incapacidad que vaya más allá de 30 días o una incapacidad o muchas otras razones que pueden argumentar los trabajadores para el ausentismo. Y esto no estoy diciendo yo que el ausentismo deba ser consentido cuando no es fundado, sino que el ausentismo es propio de todas las organizaciones y son seres humanos los que están yendo a trabajar. Y los seres humanos tenemos necesidades que deben ser atendidas. Y en esa medida, pues tenemos que mirar que la Corte en ese caso consideró que existía acoso laboral por la imposición de faltas disciplinarias fundadas en el ausentismo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También en este tema de la persecución tenemos otro de los hechos que encontraron en las sentencias que relacionan con la persecución y que constituye acoso laboral es no otorgarle permiso a los trabajadores para tomar su almuerzo. Bueno, pues todos necesitamos de un espacio de descanso, pero también de recuperación de energías para continuar con la labor
y el hecho de no otorgar el permiso para los almuerzos, pues oiga, pues es un tema de, de acoso laboral, y así lo ha reconocido la sentencia. Descuentos por inasistencia. Entonces, que la persona no asistió a su sitio de trabajo y le descuentan, pero sin remitirse a las razones por las que la persona inasiste a su trabajo. Entonces puede tener fundamento legal, una calamidad doméstica, un permiso para asistir al médico, un tratamiento médico, una responsabilidad familiar que deba atender. Y entonces el empleador no puede proceder a hacer el descuento por la inasistencia. Además, porque cualquier descuento que se le haga al trabajador debe estar debidamente soportado y autorizado por el trabajador. Es un principio que tiene el derecho laboral, que es el de la protección del salario, que además está contenido en un convenio internacional del trabajo adoptado por la OIT bueno, pues que tiene plena aplicación en nuestro país. Otra forma de persecución que constituyó acoso laboral de acuerdo con las sentencias que identificaron es el no suministro de las herramientas de trabajo. Entonces a la persona le exigen desarrollar unas tareas, pero no le entregan su herramienta de trabajo. Cuando hablamos de un obrero de la construcción, pues las herramientas propias del obrero de la construcción, y cuando se trata de un profesional, pues sus herramientas mínimas. Por ejemplo, la dotación de su computador. O sea, si no tiene computador y tenemos que tener una relación de trabajo virtual, pues la empresa debe tratar de ocuparse de mirar cómo le suministra sus herramientas de trabajo. Luego encontraron que en las sentencias relacionaron la discriminación con el acoso laboral, y en este tema de discriminación identificaron unos componentes, por ejemplo, la discapacidad y discriminación por condición de discapacidad o una capacidad diferente. También imputación de hechos falsos. Entonces, la imputación de hechos falsos, pues, constituye también un acoso laboral. Pero en este tema de la discriminación, pues vemos acá que en la investigación que hicieron está la raza y la cultura, pero hay otras muchas formas de discriminación. Discriminación por la orientación sexual, discriminación por el origen social, está ahí incluido el tema de la raza y la cultura. Entonces son muchas las formas de discriminación. En otro momento yo les hablaba de, por ejemplo, la discriminación por condición de peso de la persona o por condición de fumador. Entonces hay muchas formas de discriminación que pueden constituir acoso laboral, y no solamente del jefe, sino de los mismos compañeros de trabajo, como ya lo hemos visto en la ley 1010, en el mismo convenio 190, la discriminación se presenta en diferentes vías, del jefe hacia los subalternos, de los subalternos hacia los jefes, entre los mismos compañeros de trabajo, con agentes externos a la organización. Entonces, en todos ellos en todas esas relaciones pueden existir conductas de discriminación que en últimas terminan siendo acoso laboral. Otra forma de discriminación es el aislamiento del puesto de trabajo, el despido por salud. Como ya les decía, existen pues todo un desarrollo jurisprudencial en torno al tema de la protección laboral reforzada por condiciones de salud, una forma de discriminación muy frecuente y que constituye y puede constituir acoso laboral es la condición de embarazo de las mujeres. Y lo que de allí se desprende, la licencia de maternidad, la hora de lactancia, y entonces cuando el jefe permanentemente le está criticando a la trabajadora por
tener que tomar su hora de lactancia, pues es algo que se constituye en acoso laboral, o que desde el momento mismo en que informa al empleador sobre su condición de embarazo, entonces empiezan a haber señalamientos que constituyen señalamientos negativos que constituyen acoso laboral, y es muy frecuente que también se presenten entre los mismos compañeros. Entonces, bueno, ahora mi compañera va a tener hijo y a mí se me va a cargar de las labores que ella desarrolla. Entonces, bueno, se tiene que mirar también cómo tramitar y cómo gestionar la labor que se debe desarrollar cuando hay personas, mujeres, en estado de embarazo. El traslado constante, otra forma de discriminación y que relacionan con el acoso laboral. Las faltas disciplinarias por ausentismo que lo vimos en el ámbito anterior de persecución. Luego, cuando se llegó al tema del entorpecimiento laboral, entonces identificaron en las sentencias que había argumentos como que a los trabajadores se les impartieron, se les expidieron memorandos por incompetencia. Entonces, bueno, pues la incompetencia debe ser probada. Y no solo que la incompetencia debe ser probada, sino que, pues bueno, cuando una persona lleva un cierto tiempo desarrollando una misma labor y de un momento para otro le dicen, oiga, usted es un incompetente, pero la persona lleva 8 años realizando la misma labor y ahora resulta que es incompetente, pues eso es un entorpecimiento laboral y de suyo constituye acoso laboral. Por ausencia al trabajo, pues lo veíamos ahora en el tema del ausentismo. Deslealtad, a los trabajadores se les acusa de deslealtad. Entonces, bueno, pues se tiene que probar y puede constituir en un momento determinado acoso laboral. Los traslados y la asignación de funciones no acordes con, con la capacidad de la persona o funciones no acordes con lo establecido en su contrato de trabajo o en su vinculación legal y reglamentaria. Entonces, esas son formas de entorpecimiento. Entonces, a un auxiliar administrativo le encargan que desarrolle labores de un profesional. Oiga, pues eso es muy satisfactorio para el auxiliar administrativo, pero luego lo queman, diciéndole, mire, usted no cumplió con lo que tenía que cumplir, cuando de ninguna manera la responsabilidad de las funciones asignadas a ese auxiliar administrativo tenían que ver con desempeño de funciones profesionales. Y lo que es aún peor o lo mismo, que a una persona del nivel profesional le asignen las labores de una posición ocupacional que no le corresponde. Entonces, ahí se configura un entorpecimiento laboral, pero también una forma de acoso, una forma de acoso. Y volvemos en el tema del entorpecimiento laboral a la no asignación y el no suministro de las herramientas de trabajo. Ahí podríamos agregar que los elementos de protección personal, pero lo de las el no suministro de herramientas de trabajo fue lo que encontraron en la investigación de las 17 providencias favorables al acoso laboral. Dentro de la investigación, y por eso está señalado en azul, no mencionaron el tema de la inequidad laboral en la investigación, en el momento en que compararon las modalidades de acoso con la ley 1010. Esto es como un aporte que hago yo a la investigación, de ninguna manera buscando apartarme de la investigación, pero el tema de la inequidad laboral uno podría encontrarlo en la asignación de funciones no acordes con la razón por la que la persona fue contratada. Entonces, ese tema de la inequidad laboral que se define como
la asignación de tareas a menosprecio del trabajador. Esto pues puede ser el hecho de asignarle a un profesional con maestría o con especialización las labores de una posición ocupacional diferente, no porque las labores de la posición ocupacional diferente no merezcan todo el respeto y no merezcan toda la consideración, sino porque la persona está vinculada para ejercer una función de profesional con maestría o con especialización. Y entonces si le van a asignar la tarea de ir hasta la tienda a comprarle los cigarrillos al jefe, pues esa es una asignación de tareas a menosprecio del trabajador. Y es una forma de acoso laboral y es una forma de violencia en el trabajo. Entonces, aunque el tema de la inequidad laboral no lo consideraron en los resultados de la investigación, pues uno pudiera desarrollarlo a partir de las funciones no acordes, que lo veíamos ahora en el tema del entorpecimiento laboral, la asignación de funciones no acordes con la razón por la que la persona fue contratada. Y por último, en el tema de la desprotección laboral, la no asignación de las herramientas de trabajo o elementos de protección personal para proteger la salud y la seguridad de las personas. Entonces, la no asignación de esas herramientas o de los elementos de protección personal, pues constituye acoso laboral. Tenemos ahora que a partir de la investigación nos presentaron una discusión y unas conclusiones. Esa discusión la alimentan a partir del estudio de otras investigaciones para tratar de mirar cómo confirman de una manera lo que ellos mismos encontraron mediante su investigación. Entonces, lo que está señalado con amarillo son textos que traen de otras investigaciones. Entonces, los traen al documento que ellos publicaron y que con estos textos confirman sus hallazgos. Entonces nos dicen que la ley 1010 no ha logrado contribuir de manera significativa a la sanción del acoso laboral en Colombia. Y acto seguido dicen los escasos fallos positivos de acoso se han argumentado más con fundamentos constitucionales que con la propia ley 1010 de 2006. Y esto tiene que ver con que las sentencias que pudieron analizar, en su mayoría, cuando las personas que se sintieron víctimas de acoso presentaron sus demandas, las presentaron más con fundamento en la vulneración de derechos constitucionales y no necesariamente con base en la ley 1010. Y en aquellos casos en los que se argumentó la ley 1010, las Cortes lo que hicieron fue proteger derechos fundamentales fundados en la constitución política y no necesariamente fundados en los elementos que nos trae la ley 1010. Entonces, por eso afirman que la ley 1010 no ha logrado contribuir de manera significativa a la sanción del acoso laboral en Colombia. También dicen que la débil fuerza jurídica de la ley se sustenta en la dificultad para adquirir la prueba, lo cual resta posibilidades de objetivar social y jurídicamente este tipo de violencia. Y es que cuando se exigen pruebas del acoso laboral, en muchas ocasiones, pues, es muy difícil encontrar esas pruebas. No es que se diga que no deben existir las pruebas, pero sí, sí es necesario flexibilizarlo, porque pues en lo que terminan las denuncias de acoso laboral, las quejas de acoso laboral, en muchas ocasiones es en denegación de justicia por
la dificultad que existe de poder aportar las pruebas. Entonces, otro estudio que ellos pudieron leer y tener a la mano, decía que resulta necesario flexibilizar la actividad probatoria en los mecanismos de protección jurídica del acoso laboral, toda vez que es de difícil demostración por parte de la víctima. Entonces, nos están dando señales de cómo la ley, muy bien intencionada, pues hace unas exigencias que en lo que terminan es en la denegación de justicia y en la negativa de la existencia y configuración del propio acoso laboral. También dicen que hubo sentencias que demostraron precariedad, contratos laborales con estabilidad laboral precaria y discrecional al ser servidor provisional y de libre nombramiento y remoción. En lo que estudiaron y pudieron encontrar, se dieron cuenta que la precariedad laboral facilita el acoso laboral. La precariedad laboral, la condición de vinculación, la forma de vinculación de las personas. Entonces, cuando la forma de vinculación de las personas es precaria, pues entonces hay un ambiente propicio para que se presenten conductas de acoso y de violencia en el trabajo. Y las personas, lamentablemente, tienen que aceptarlas, porque es o admitir el acoso o perder su empleo o su ocupación, en el caso de los contratistas de prestación de servicios, en el caso de los servidores provisionales y también en los de libre nombramiento y remoción. Hay diferentes categorías en los trabajadores de libre nombramiento y remoción. Resulta que hay unos que son de libre nombramiento y remoción porque los consideran de manejo y confianza, pero no necesariamente esas personas devengan los salarios que pudiera uno decir, oiga, es que porque esta persona es de libre nombramiento y remoción es porque tiene una función, unas funciones asignadas que se corresponden con ello. Eso pasa mucho con las áreas de financiera, que les colocan que son de confianza y manejo, y por lo mismo con vinculaciones de libre nombramiento y remoción, y ello en muchas ocasiones facilita las conductas y la presencia de conductas de acoso laboral y de violencia en el trabajo. Entonces, eso fue lo que encontraron en la discusión. En los resultados que ellos encontraron contrastados con estudios con otras investigaciones. Y entonces de esa manera pudieron confirmar los hallazgos que lograron identificar en la investigación que ellos desarrollaron. Y como una conclusión de la investigación que hicieron en la Corporación Universitaria Republicana, además quiero presentar un reconocimiento a quienes la hicieron, un reconocimiento sin que ellos lo sepan, pero me pareció muy bien enfocada y un muy buen trabajo. Entonces, ellos concluyen que se considera urgente generar un proyecto de ley con los ajustes pertinentes que permitan garantizar la reparación integral de los daños causados en las víctimas de acoso laboral. Y entonces, bueno, pues es un tema para reflexionar, es una conclusión a la que ellos llegan. Nosotros hemos tenido oportunidad de mirar el escenario internacional, cómo estaba el tema del acoso y de la violencia en el trabajo, que no tenía una definición universalmente aceptada, y por esa razón los estados, cada uno ha venido legislando de la manera que ha encontrado más pertinente, de la manera que ha considerado más eficaz. Ahora tenemos un convenio internacional del trabajo que es el 190. Podemos mirar también cómo la ley 1010 de 2006 tiene unos desarrollos, y en la medida en que tiene unos desarrollos poder compararlos con lo que nos está planteando la comunidad internacional, y a partir de allí concluir lo que pues
uno pueda concluir a partir de la reflexión. Pero en la investigación que hicieron en la Corporación Universitaria Republicana encontraron que era necesario y urgente generar un proyecto de ley que ajuste la ley 1010 de 2006 y que la haga eficaz, y que una ley que proteja a las personas contra el acoso laboral lo que no puede terminar es en una denegación de justicia y prácticamente en una manera de perpetuar y de revictimizar a las personas. Cuando una persona es víctima de acoso laboral y acude a las autoridades, acude al Comité de Convivencia Laboral, acude al Inspector del Trabajo, acude a la Procuraduría General de la Nación y le empiezan a exigir, por ejemplo, las pruebas, con la rigurosidad que las exigen. Entonces, las personas se agotan y en lugar de el restablecimiento de sus derechos, en lo que terminan es en una revictimización. Entonces, bueno, estos todos son temas para reflexionar. Ya casi estamos terminando con esto, nuestro ejercicio de mirar y dar una repasada a lo que es el acoso y la violencia en el trabajo. Pero esto no se va a terminar sin antes mostrar un poco cómo los temas del acoso están presentes en la cotidianidad. Como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, tenemos unos casos de acoso laboral que nos presentan en los medios. A diario estamos encontrando noticias que tienen que ver con el acoso laboral. Como pueden ustedes observar, podemos mirar que se presentan denuncias y quejas de acoso laboral en muchos ámbitos de la vida pública, en muchos ámbitos empresariales. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que se denuncia acoso laboral a la selección Colombia femenina de fútbol. Entonces, yo creo que todos tuvimos oportunidad de mirar la discusión de cómo a las integrantes de la selección Colombia de fútbol, pues las discriminan por su condición de mujeres, por su condición de género. Y entonces no les pagan lo mismo, la modalidad de vinculación es diferente, no las reconocen como interlocutoras de sus derechos. Y bueno, y las manifestaciones que tienen los dirigentes de los clubes deportivos y de la misma DIMAYOR, pues son conductas que constituyen acoso. Y aquí hay un tema que tiene que ver con que esto se hace público y aún haciéndose público, como que uno no ve los resultados, como que uno no ve los resultados. Entonces, en una noticia, la ministra del Trabajo dice que no descarta imponer sanciones. En el tema de las sanciones, bueno, pues si el tema es evidente, lo hemos visto en los medios de comunicación, pues yo no entiendo mucho cómo se tiene que mirar y manifestar desde el sector trabajo, desde el sector administrativo del trabajo, que no se descarte imponer sanción. Bueno, claro, se debe respetar el debido proceso, se debe adelantar la investigación, pero que le digan al país cuáles fueron las sanciones que se impusieron, porque no hay sanción. Entonces, la no imposición de sanción lo que hace es facilitar que las conductas permanezcan, que las conductas estén ahí presentes, que se siga discriminando, que se siga acosando. A estas niñas de la selección de fútbol, pues lo vimos en los medios de comunicación, no solamente era el acoso laboral, sino el acoso sexual. Entonces, en esa medida, yo creo que las autoridades deben ser más efectivas en la aplicación de las normas, en la aplicación de sanciones, en la conminación que se haga a los empleadores, en la conminación que en este caso se pueda hacer
a los dirigentes del fútbol en nuestro país. Pero no puede ser que continuemos perpetuando los escenarios propicios para que exista el acoso laboral. Vemos también, por ejemplo, vemos ahí, por ejemplo, otro caso que es con tutela. Vigilante logra que administradora de conjunto se disculpe. Bueno, por lo menos se logró algo. Por lo menos se logró algo, una disculpa. Pero en este caso no solamente se logró una disculpa, sino que ordenaron el reintegro del trabajador. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer esta noticia, pero ocurrió en la ciudad de Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla, un vigilante que laboraba en un edificio, laboraba para una empresa de vigilancia, y esta empresa de vigilancia lo enviaba a un conjunto residencial. Y el señor vigilante fue víctima de malos tratos por parte de la administradora del conjunto residencial. Y cuando él presentó las quejas de acoso laboral, lo hizo frente a su empresa. Y no dudo que también lo haya hecho frente a la administradora del mismo conjunto. Pero los malos tratos persistieron y en la empresa le dijeron, bueno, pues vamos a mirar qué podemos hacer. Cuando él interpuso la queja, le dijeron, vamos a reubicarlo. En la empresa le dijeron que lo iban a reubicar, pero al poco tiempo lo despidieron. Y entonces él presenta la acción de tutela diciendo, oiga, mire, primero denuncio acoso laboral y luego me despiden, cuando me dijeron que lo que iban a hacer era a reubicarme. Cuando se presentó la acción de tutela, llamaron a las partes. La administradora del edificio, la administradora del conjunto dijo, es que yo no tengo relación laboral con él. Entonces, si no hay relación laboral con él, yo no tengo relación laboral con él, no tengo el poder subordinante. Y no solo no tengo el poder subordinante, sino que no aplica la ley 1010 de 2006, porque se supone que la ley 1010 de 2006 debe ser aplicada a los trabajadores que tengan un contrato de trabajo, y yo no tengo ningún contrato de trabajo con él. Y al señor lo despidieron. Y una vez interpuso la tutela, la doctora Cristina Pardo, que es quien lidera el fallo, dice que la protección a ese vigilante debe ser contra el acoso laboral, se debe extender, y no solamente es responsable la empresa, sino también la administradora del conjunto, porque efectivamente sí ejercía un poder subordinante sobre el vigilante. Y entonces la tutela le ordena disculparse con el vigilante de manera pública en la Asamblea General del conjunto, pero también le ordena a la empresa el reintegro en las mismas condiciones laborales en que estaba la persona, las mismas condiciones del contrato de trabajo que tenía antes de ser despedido. Entonces, bueno, pues es un buen resultado, y entonces también mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional encontramos que la ley 1010 va ampliando su ámbito de aplicación. Pero entonces uno tiene que analizar si tenemos que esperar a que la norma sea ampliada mediante sentencias judiciales, o si es necesario que se haga una modificación a la norma. El otro caso, por acoso sexual, 1 año de suspensión a funcionario del Consejo de Estado. Este señor, pues, una persona que labora en el Consejo de Estado y acosa sexualmente a las personas, a las mujeres de servicios generales, pero además tiene tratos desobligantes con todas las personas y sobre todo con las mujeres del Consejo de Estado. Entonces se presenta la queja por acoso sexual, la denuncia por acoso sexual,
y la Procuraduría lo suspende por 1 año por haber encontrado que efectivamente el señor tenía comportamientos que implican conductas de acoso sexual frente a las personas que laboraban o laboran en el Consejo de Estado. Se esperará lo que ocurra en los estrados judiciales y sobre todo desde el ámbito penal, porque el acoso sexual no solamente pues, se trata desde el punto de vista administrativo, sino que tiene implicaciones penales. Entonces estarán esperando cuál es la sentencia que pueda proferir el juez penal. Y este es otro de los casos que recientemente el país ha conocido, y es que los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo de Estado, perdónenme, del Consejo Superior de la Judicatura, la sala disciplinaria, los magistrados, 3 de ellos, han sido denunciados por acoso. Y estos magistrados, pues, han pedido que sus casos sean llevados a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, pues, veremos qué ocurre con estos casos de acoso, laboral, y si se encuentra un fallo por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que todos conocemos, todas las sanciones que ha impuesto esta instancia de control del comportamiento de las personas que ostentan altos cargos en el Estado. Y también muy recientemente conocimos una noticia en donde nos decía Fiscalía y Corte esperan denuncias formales sobre casos de acoso. Esto tiene que ver con que la Corte Constitucional, en un convenio con USAID, con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, emprendieron la realización de un estudio que tenía que ver con discriminación. Y ese estudio que realizaron pudo identificar que en la Corte Constitucional se presentan conductas de acoso, de acoso laboral y de acoso sexual. Entonces, en ese estudio, que consistió en una encuesta aplicada a 240 trabajadores, 220 de planta y 20 de servicios generales, vinculados no mediante la planta de personal, sino mediante prestación de servicios. Ese estudio, aparte de otros resultados que arrojó, porque tenía que ver con discriminación, yo solo voy a destacar lo que tiene que ver con acoso sexual y laboral, nos dijo lo siguiente. El estudio de USAID sobre la Corte Constitucional, en convenio con la Corte Constitucional, pero sobre la Corte Constitucional. Y unos datos que arrojó ese estudio. El 13% de los encuestados manifiesta haber escuchado comentarios sexistas, chistes o tratos inadecuados. Fíjense que el acoso sexual no es solamente el tocamiento, o no es solamente la invitación a tener un encuentro íntimo de alguna naturaleza, sino también los comentarios sexistas o los chistes, que eso suele ocurrir con mucha frecuencia en las empresas, en las entidades. Los chistes de mal gusto pueden constituir una forma de violencia sexual, una forma de acoso sexual. 10 personas afirmaron haber sido víctimas de tocamientos incómodos en la Corte Constitucional. 12 personas aseguran haber recibido propuestas de tipo sexual en el marco de las relaciones laborales. 39.8 de las víctimas de acoso manifiestan que después de este tipo de sucesos no se han podido concentrar adecuadamente en el trabajo. 14.5% de las personas les ocasionó conflictos familiares.
el 18.5% decidió cambiar su forma de vestir. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, en el Congreso de la República que eh, exigieron que las personas debían ir vestidas de una manera determinada. Y entonces, bueno, ahí se presentan violaciones, vulneración a derechos constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eh, Más del 50% de las mujeres reconoce que enfrentan barreras sexistas. En eso fue como uno de los centros del estudio, y era mirar cómo la participación de las mujeres era efectiva en el empleo y la ocupación en la Corte Constitucional. Y el 40% de las encuestadas consideran que alcanzar la paridad tardará décadas. Entonces, estos son los resultados de un estudio que hacen al interior de la Corte Constitucional, al interior de una de las altas cortes, al interior de una de las instancias que están encargadas de proteger a los ciudadanos contra conductas y comportamientos que conllevan acoso y violencia en el trabajo, acoso laboral y violencia en el trabajo. Entonces, un estudio de esta naturaleza, en esa instancia donde se ha realizado, pues no deja de llamar la atención y de prender las alarmas, porque si esto ocurre en la Corte Constitucional, pues uno no tendría otra forma de pensar, sino que tendría uno que decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en las empresas del país? ¿Qué es lo que está pasando en las demás instituciones del Estado? Pero no por ello desconoce uno la importancia de un estudio de esta naturaleza. En el mismo estudio y en las manifestaciones de la Corte Constitucional, se recomienda que las empresas y las instituciones acometan la realización de estudios de esta naturaleza para saber en qué escenario nos encontramos, para saber cuál es la percepción que tienen las personas, para saber cuál es la percepción que tenemos todos los trabajadores, los empleados públicos, los servidores públicos, empleados públicos y trabajadores oficiales, los contratistas de prestación de servicios, sobre lo que es la aplicación de la ley 1010 y si verdaderamente tenemos ambientes de trabajo libres de acoso y de violencia. No me queda, pues, por ahora otra manifestación que presentarles un agradecimiento por la atención que ustedes han brindado a estos 3 momentos en que nos hemos encontrado, a los 3 capítulos del módulo de acoso laboral. Yo espero que hayan sido pues efectivos en poder sensibilizar a quienes han participado en este ejercicio de la importancia que tiene el que trabajemos por promover y por propiciar ambientes libres de acoso y de violencia en el trabajo. Como ya les dije en una pasada oportunidad, es una de las condiciones para poder alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es el trabajo decente, que es el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, que es la necesidad de tener empleos y ocupaciones en condiciones dignas y justas. Entonces, bueno, pues espero que en poco tiempo nos encontremos en el escenario virtual, en lo que se denomina en este ejercicio el encuentro sincrónico. De manera permanente estaré mirando el foro y las preguntas que ustedes tienen con relación a los temas que hemos venido abordando. No tengo otra cosa sino decirles y expresarles mi absoluto agradecimiento tanto a la Superintendencia de Notariado y Registro como a la Universidad de Cundinamarca. Bueno, entonces les mando un caluroso saludo
y como les digo, un agradecimiento por este espacio. Muchas gracias, que estén muy bien.